Antípodas. Programa de análisis político en Ofensiva Radio. Soy Alexander Dugin, el filósofo ruso, el autor de la cuarta teoría política. Mejores saludos a todos los que ven el programa Antípodas. Buenas noches. Muy buenas noches para todos nuestros oyentes a esta nueva emisión de nuestro programa Antípodas, programa realizado por Aurora Colombia desde la ciudad de Bogotá. El día de hoy, 5 de junio de 2020, hemos preparado un programa sobre Aurora Colombia, esta plataforma política que desde hace un tiempo venimos impulsando, inicialmente en la ciudad de Bogotá, Medellín e Ipiales, y posteriormente nos hemos extendido a otras ciudades. Es por eso que el día de hoy hemos invitado a varios de los cofundadores de esta organización. Es una organización que ya más o menos tiene, me corrigen muchachos, 2 años, más o menos. Y 2 años. Más o menos. Sí, 2 años. 2 años más o menos. Ya casi cumple 2 años, una plataforma política que nace como parte de una de las iniciativas de 7 amigos, inicialmente 7 amigos que deciden llevar las palabras a la acción, por así decirlo. Esos 7 amigos estaban Diego, Juan Camilo, Mauricio, Jason, Andrés, Santiago, otro Juan Camilo por ahí, Juan Pablo, que es quien les habla, y quienes creamos esta plataforma tratando de llenar un vacío que veíamos dentro del campo de acción política del nacionalismo. El día de hoy estamos con Mauricio en la ciudad de Bogotá, con Jason en la ciudad de Soacha, con Andrés en la ciudad de Ipiales, y bueno, esperamos que a lo largo del programa se nos unan algunos de los demás cofundadores de Aurora Colombia. Bueno, empiezo yo. Bueno, no sé, ¿quieren saludar, muchachos? Saluden a nuestros oyentes, Jason, Mauricio, Andrés. El micrófono es suyo. Buenas noches a todos, soy Mauricio. Y nada, gracias por estar ahí escuchándonos. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Andrés Herón, desde Ipiales. Un cordial saludo pues a todas las personas que nos están escuchando. Listo. Buenas noches, soy Jason y bueno, saludos a todos los oyentes y bueno, ojalá se nos unan el resto de compañeros. Bueno, muchas gracias. Bueno, el programa, la idea del programa el día de hoy, pues como siempre les he dicho, es acá a modo de tertulia contarles un poquito de qué es Aurora Colombia. Como tal, como les venía contando, Aurora Colombia es una plataforma que nace ya hace más o menos 2 años. Una plataforma que se conforma por un grupo de amigos, obviamente todos nacionalistas, que habrían, algunos sí, otros no, habrían militado en organizaciones de diversos tipos, y que, bueno, veníamos de una, no sé si se recuerden muchachos, de una organización que digamos fue fallida, que fue Ofensiva, ¿cierto? Que precisamente ahí es donde viene el nombre de esta emisora y de otras de las iniciativas contraculturales de Aurora. Y nació con Ofensiva, que bueno, fue un grupo digamos no fallido, pero digamos no fue tan exitoso. Tratamos de consolidarlo, pero no se logró, y digamos de esa base
nace Aurora Colombia. Aurora Colombia inicialmente se llamaba como tal Ofensiva, o sea, ese era el nombre. Comenzamos a reunirnos, el grupo nace en el Parque Nacional, creo que fue la primera reunión allá, donde fuimos y bueno, ahí comenzamos a charlar y a decir, listo, vemos un vacío en el campo nacionalista colombiano, vemos que la mayoría de nacionalismos en Colombia, bueno, son prácticamente marginales, que nunca trascendieron más allá de grupos simbólicos tal vez, de estar en la internet, de tener una página de Facebook, pero nada más. Entonces entre este grupo de amigos comenzamos a charlar y decidimos, hey, pasar a la acción. Yo creo que uno de los primeros objetivos, si ustedes me corregirán, era llevar el nacionalismo del escritorio, de la ideología, de la palabra a la acción, ¿cierto? Creo que ahí coincidimos todos. Exacto. Y obviamente también desligarnos de ese otro tipo de acción que era un grupo de 10 contra 10 dándose en la jeta, que tampoco sirve de nada, que eso es lo que hemos visto en varios grupos nacionalistas, entre comillas, porque pues su única acción ha sido esa, formar pelea aquí y allá y no más. Exacto. Entonces, bueno, básicamente como lo que queríamos con el grupo era convertirlo realmente en una organización política auténtica que llevara y pregonara el nacionalismo no solo en la teoría, sino también en la práctica. Y ahí es cuando este grupo de amigos, inicialmente 7, luego se nos unen más, comienza a crecer y comenzamos a decir, hey, ¿cómo llevamos el nacionalismo nuevamente a las calles, nuevamente a las ciudades? Demostrar que el nacionalismo no puede ser, incluso desligarnos, diría yo, porque nuestro nacionalismo es diferente a esos militantes que hablan de nacionalismo, de patria, con unos fetiches por allá extranjeros, sobre simbolismos europeos. Es decir, un nacionalismo que básicamente era un extranjerismo, ¿no? Era como una apología a lo externo, pero nunca se hacía una apología a lo interno. Entonces, ahí nace Aurora. Inicialmente éramos una decena de amigos. Luego, bueno, comenzamos a hablar. Obviamente teníamos contactos con otras ciudades de personas que pensaban de forma similar y comienza a agrandarse el grupo. Sobre el nombre del grupo, bueno, ¿quién mejor que ser el que lo creó? Que es nuestro amigo Mauricio, que fue quien Sí, se le ocurrió la idea de Aurora. Entonces, Mauro, pues háblenos un poco del nombre de la organización y obviamente de su logo, de su imagen y demás. Sí, señor. A ver si me acuerdo. No, mentiras. Todo empezó pues precisamente como lo que queríamos significar, que Aurora fuera algo diferente, algo nuevo. Para los que no saben, la palabra aurora significa amanecer en latín. No tiene un significado, pues es bastante sencillo. Y es eso, es como un nuevo comienzo, un partir desde cero, empezar otra vez, un nuevo día, un nuevo amanecer, la aurora, etcétera. Lo del logo, bueno, creo que todos estuvimos de acuerdo en que estábamos buscando como un referente que uniera cierta colombianidad y fue, pues, como muchos saben, Gaitán. Pablo, ¿me puede recontar un poquito esto de la llama? Bueno, sí. Creo que usted tiene más claro ese pedacito. Pues fue la idea, y a partir de esa idea, pues yo la creé, pero la idea era la llama. Entonces, a ver si Pablo me da ahí como Claro. Bueno, ustedes recordarán a nuestros amigos oyentes, obviamente esta gran figura para nosotros que fue Jorge Eliezer Gaitán, quien fue asesinado por las oligarquías en el 9 de abril de 1948, y que dentro de sus diversas iniciativas políticas creó un grupo que se llamaba la UNIR. La UNIR era la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria. Como ustedes pueden saber, pues, o bueno, los que saben y los que no saben, Jorge Eliezer Gaitán se identificaba como un hombre de izquierdas, pero un hombre también auténticamente nacionalista, es decir, un hombre con un componente
social bien marcado, auténticamente, bueno, el socialismo de Gaitán no era netamente marxista, pero era socialista, pero también pues, a comparación, o bueno, o más bien al contrario, de organizaciones de corte marxista que normalmente abogan por el internacionalismo, él era de corte nacionalista, de un nacionalismo republicano. El logo de la UNIR era una antorcha y de ahí fue que Mauro toma la imagen de esta antorcha y la trae pues obviamente, digámosle, bueno, le da un toque moderno, un toque diferente y se convierte en la insignia de Aurora, ¿cierto? Exactamente. Sí, señor. Entonces ahí es cuando nace la parte, digamos, visual de Aurora, que es esta antorcha, obviamente enfatizando en que somos una organización primero colombiana, eh, defensores del legado de Jorge Eliezer Gaitán, y creo que los colores negro y rojo pues son más que dicientes, son colores que se caracterizan y bueno, que normalmente han llevado organizaciones de corte revolucionario. Diversas organizaciones, Exacto. creo que el negro y rojo lo han tenido organizaciones de todos los tipos, los ha tenido la CNT en España, que eran anarquistas, ¿cierto? En Colombia lo han tenido organizaciones de corte izquierdista como los es, por ejemplo, no sé, el ELN, pero también la Falange, o sea, la Falange española también lo tenía entre sus colores. Las JONS, que son las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, también lo tenía entre sus colores. Bueno, creo que el negro y rojo es un color bastante común dentro de los movimientos nacional revolucionarios. Listo. Bueno, eso básicamente es como nace la organización, su parte, digamos, visual y demás. Y como nos decía Mauricio, pues la idea era diferenciarnos, comenzar a volver al nacionalismo una cuestión popular. Y usted, creo que, y acá creo, no sé, ustedes me corregirán, uno de los errores de los movimientos nacionalistas, creo que después de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se satanizó el término, ha sido que crean un nacionalismo para nacionalistas. O sea, es un nacionalismo que lo diseñan para captar nacionalistas. Entonces nosotros dijimos, no puede ser así. Nosotros lo que queríamos era crear una organización nacionalista que se fuera al pueblo, nacionalista o no, y que se integrara dentro de nuestro ideario, ¿cierto? Que esa era básicamente creo que ha sido uno de los pilares de nosotros. Como, hey, nación no necesariamente tiene que ser usted sentarse en un escritorio, leer y digerir libros y libros, sino que nacionalismo es el trabajo comunitario, el cooperativismo, el mutualismo, el distributismo, todas estas formas de asociación, diría yo, casi orgánicas, ¿no? que se dan dentro de nuestra sociedad. Y bueno, es eso básicamente. No sé si de pronto Andrés quiere agregar algo más a lo que veníamos hablando. Pues como hacer una reseña histórica pues de cómo es que en realidad empatamos en ideas todos nosotros a partir pues de esta experiencia que tiene la humanidad, que son las redes sociales, es que nos conocemos pues la mayoría de los militantes en un principio pues a través de medios informáticos con ideas similares que en realidad pues nos agrupan para formar este proyecto, pues como lo dice Pablo, Aurora tiene pues una característica muy especial que rescata pues un valor nacionalista, identitario y también comunitario, ¿no? Sí, sí. De pronto como lo decía Pablo, muchos grupos nacionalistas que son pues posmodernos, por decirlo así, entre comillas, pues siempre rozaron sus ideas a pensamientos de otras partes, inclusive identificándose con una estética ajena pues a nuestro territorio nacional, pero pues el objetivo en sí
de Aurora pues es como ese rescate. Pues yo me encuentro en la ciudad de Ipiales, pero aparte de que es una zona pues totalmente distinta a de pronto otras zonas del territorio nacional, también, o sea, hacemos parte de esta gran identidad colombiana y pues tenemos valores conjuntos pues con los militantes de Pereira, de Neiva, de Medellín, de Bogotá, y pues eso es lo interesante, ¿no? Que nosotros pues estamos creciendo pues como grupo, y eso es lo bonito, o sea, porque en realidad también algunos grupos nacionalistas en Colombia también tenían esa característica, que también eran muy cerrados, inclusive en sus mismas ciudades. Sí. De hecho, gente que era nacionalista o que militaba en grupos, pues como valga la redundancia otra vez, nacionalistas de otras partes, o sea, nos segregábamos a nosotros mismos. Pero esto es lo interesante de Aurora Colombia, que nos agrupamos en cualquier región del territorio nacional. Sí, importante. Sí, y ahí coincido con Andrés. Quienes saben, en Colombia como tal nunca ha existido más que intentos de organizaciones nacionalistas, y normalmente se han dado como tendencias dentro de sus propios partidos. Por ejemplo, la misma UNIR, Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria de Gaitán, fue un movimiento muy efímero y pues digamos que el mismo Gaitán lo hizo finalizar, lo cerró. En el otro lado, por ejemplo, dentro del Partido Conservador habrían tendencias nacionalistas como los Leopardos o de pronto la Acción Nacional Derechista de Gilberto Alzate Avendaño, y bueno, diversos movimientos de ese corte, pero como tal nunca se lograron consolidar en movimientos auténticamente nacionalistas. Otro intento sería de pronto la Alianza Nacional Popular del general Rojas Pinilla, pero que también, digamos, sucumbió. Luego, bueno, tendríamos, acá sería un tema más polémico, por ejemplo, organizaciones como el M19, que tenían inicialmente un corte nacionalista, obviamente impregnado de una ideología marxista, pero que se podría también tomar como un intento de movimiento nacional revolucionario, pero tampoco pelechó. Pues obviamente ustedes sabrán en qué quedó. Tan al día de hoy tener representantes que incluso son bastante apátridas y antinacionalistas, como por ejemplo el señor Gustavo Petro y demás. Y antes los intentos normalmente se daban, bueno, el mismo Rafael Uribe también intentó crear la Unión Republicana, pero tampoco pelechó. Y bueno, estos movimientos normalmente, una de dos, o eran nacionalistas más por la conservación de sus latifundios y de sus tierras, como pasaba dentro del seno del Partido Conservador, o eran nacionalistas o digamos de un carácter un poquito más social y demás, pero que nunca lograron consolidarse, como pasó obviamente mucho dentro del Partido Liberal. Pero nunca hubo un movimiento nacionalista auténticamente. Los intentos después, obviamente, de esta agrupación, de agrupaciones muy famosas, normalmente eran más enfocadas dentro del neonazismo, o importaban, bueno, muchos de estos símbolos eh, europeos y los tomaban como propios, pero no había nada nacionalista. Y como dicen Andrés, cada uno, básicamente era un nacionalista, yo ni siquiera lo vería como un nacionalismo, sino como un regionalismo, un separatismo, incluso a veces con tintes medio racialistas, por ejemplo, de organizaciones que una Colombia blanca, cosas que nosotros comenzamos a analizar y decíamos, esto es irreal, o sea, esto no tiene no tiene pies y cabeza. Y dijimos, vamos a crear nuestra propia alternativa, y ahí comienza a conformarse esta alternativa. Igual esta inconformidad no es nueva, no podemos decir que fue de hace 2 años, sino que esto venía de hace muchos años. Creo que acá la mayoría nos distinguimos, los que formaron Aurora, nos veníamos distinguiendo desde hace mucho tiempo, y teníamos cierta inconformidad con eso, pero digamos que nunca se logró consolidar algo hasta, pues bueno, hasta que se consolidó Aurora. Pero bueno, para nuestros oyentes, una de las razones, como les digo, fue la búsqueda de un nacionalismo auténticamente colombiano, un nacionalismo que agrupara regiones y no que las separara, que entendiera la diversificación cultural que tiene el país, que entender que el país no es blanco, que el país no es negro, sino que el país
tiene diferentes colores, matices, que tiene unas culturas que incluso un negro de la zona, no sé, del Pacífico no es igual a la zona del Caribe, que un blanco de la región andina no es igual a alguien de los llanos y así. Fue comprender eso y entender que más que unas diferencias de color o racial, pues yo realmente no soy muy amigo de esos términos, pero digamos que más que esas diferencias, era entender que comenzar a buscar, hey, ¿qué es la nación colombiana? Y creo que fue algo que se planteó Gaitán y ahí coincidíamos con el pensamiento de Gaitán. Bueno, ahí está ese punto, digamos un poco de los antecedentes históricos, de los antecedentes de Aurora como organización y obviamente de su parte visual, de su nombre y demás, como ya nos venía hablando Mauricio. Ahora vamos a entrar, muchachos, al tema, digamos, un poco más complejo, ¿cierto? Y creo que es un tema que es complejo incluso para nosotros mismos dentro de la organización, y es el tema ideológico, porque muchos, lo que yo quiero el día de hoy en el programa es tratar de resolver las dudas que muchos eh, seguidores de nuestras redes sociales nos han preguntado. Y es, ¿cuál es la ideología de Aurora? Entonces, no sé quién quiere hablar ahí de primero. Seguidores y detractores también. Sí, bueno, sí, también tenemos detractores y demás, bienvenidos sean, y pues esperamos que nos estén escuchando también, obviamente. ¿Quién quiere acotar ahí en algo o iniciar ese pequeño recuento ideológico? Andrés. Yo creo que sería que más debería. Pues diría que la mayoría de nosotros, pues como militantes de Aurora, pues sí nos identificamos mucho pues con el pensamiento político de Jorge Eliezer Gaitán. Pero yo diría que eso es lo bueno de Aurora, que es un movimiento también que es metapolítico. Sí. Pues puedo hablar personalmente yo, pues no sé, lo que yo le he aportado a Aurora pues es mucho el carácter pues de una persona que admiro mucho, que es Álvaro Gómez Hurtado, Sí. que de hecho muchos lo consideran como un godo de izquierdas, entre comillas, ese oxímoron que de pronto alguna persona que de pronto nos esté escuchando no se le va a dar urticaria o algo. Pero también está, pues en el caso particular mío, Nicolás Gómez Dávila también, que es un reaccionario pues interesante de estudiar, de pronto muy sobrevalorado por algunos nacionalistas, y también, o sea, recogemos también pensamientos que hemos leído, muchos de nosotros, nos identificamos es con, por decirlo así, con un nacionalismo revolucionario, como se conoce en R. Sí. Yo no sé si Pablo o Mauricio también tengan pensamientos independientes. Aquí en Aurora a nadie pues se lo ha retenido o se lo ha atragantado con un pensamiento como tal, sino que son muchos los aportes. Y creo que eso es lo bueno de Aurora, ¿no? Sí, eso iba a decir. Creo que incluso suena raro, pero creo que por eso ha funcionado, porque cada uno aporta diferencias. Entonces, habemos algunos más nacional revolucionarios, hay otros un poco más ligados al fascismo, hay otros más de izquierda incluso, o sea, hay de todo en Aurora. Entonces, creo que es raro, pero por eso ha funcionado, porque no es el típico grupo. O sea, hay grupos que incluso le dicen a uno cómo vestirse. O sea, vengan, vamos a vernos este día y todos vengan con una chaqueta negra. O sea, creo que eso está mal. Empezando por ahí. O sea, Sí. creo que Aurora no tiene un uniforme ideológico, por así decirlo. Sí, No, total. que, Bueno, Jason, ¿qué nos cuenta ahí en ese punto entonces? bueno, pues básicamente sí, lo que decía Mauricio y Andrés, pues no hay un uniforme ideológico, que todos debemos pensar como tal, que tenemos que guiarnos por tal pensador, sino que cada uno como que tiene sus pensadores y tiene pues punto de vista en cuanto al nacionalismo, que eso es lo que ha hecho que sea como un simiente fuerte para Aurora y es lo que ha hecho que
que funcione. Sí, no, y ahí coincidimos, creo, y bueno, coincido totalmente. Y para quienes nos escuchan, una de las características de Aurora ha sido, y no es que le restemos parte a la ideología, sino entender que el trabajo nacional, el trabajo por una comunidad nacional, no se puede basar solamente en las diferencias de los individuos. Entonces, si bien en Aurora se respeta el individuo, como ustedes pueden ver, entender, por ejemplo, Andrés es una persona, y acá lo voy a hacer como a mi forma de ver de cada uno. Andrés es una persona mucho más espiritual, con una meta política mucho más marcada, de un corte, digamos, mucho más trascendentalista dentro del nacionalismo y demás. Por el contrario, digamos, Mauricio suele ser una persona mucho más enfocada al aprendizaje de su entorno ideológico, al empirismo como tal, digamos, a aprender de todo eso que usted empieza a experimentar dentro de su área de vivir. Jason es una persona un poco más centrada dentro de sí mismo, suele ser, digamos, dentro de su individualidad, una persona que suele ser, llamémoslo, más de esos de que capturan información para obviamente aplicarla a sí mismo. Y por ejemplo, yo desde mi punto, bueno, digamos un análisis así medio de sí mismo, yo siempre me he definido como una persona que pragmática, que suele obviamente tomar puntos de vista diversos para aprender de ellos sin tomar lo bueno y separar lo malo. Y así mismo son los demás personas de Aurora. Aurora como tal, como decían acá nuestros compañeros, no tiene un uniforme ideológico. Y lo que queríamos era que cada uno desde su visión fuera aportándole algo a Aurora. Y así lo hemos consolidado. Y hemos tenido muy buenas experiencias. Y hemos encontrado que a pesar de esas diferencias ideológicas, hay unos puntos en común, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, coincidimos todos en la defensa animal. Y eso fue algo que nos unió, ¿cierto? Y comenzamos, y una de nuestras primeras acciones fue en pro de los animales y demás. Coincidíamos obviamente en el trabajo comunitario. Entonces decíamos, hey, la acción social es importante porque desde la base nos ayuda a difundir nuestra idea. Coincidamos obviamente en la sinergia regional, entender que Colombia es una nación de regiones, es una nación que tiene, digamos, diferentes culturas y entender que cada una es importante para el sostenimiento de la nación. Entender que creo que, bueno, acá saliendo un poco de la parte ideológica, más bien una parte más de praxis, entender, por ejemplo, que las acciones violentas eran poco productivas, ¿cierto? Eh, y pues que no llevaban a nada y que en últimas lo que generaban era más marginalidad para el nacionalismo. Entonces el movimiento se convirtió en algo mucho más, si bien de acción social, mucho más de llevar nuestra ideología a las comunidades, pero sin imposición. Y creo que, por ejemplo, en las últimas campañas que hicimos, que fue la de las donaciones de alimentos, para quienes pues, nos siguen en redes y saben, con nuestros amigos de Pereira, de Armenia, de Medellín y demás, y de Neiva también, en nuestro trabajo, nuestra acción social, nosotros no le preguntábamos a nadie de qué partido era, de qué ideología, si es de izquierda o si es de derecha, sino que simplemente queríamos era llevarles un mensaje de trabajo comunidad, de trabajo en comunidad, y creo que ese ha sido el objetivo principal de Aurora desde siempre. Desde siempre ha sido más bien encontrar los puntos en común, exaltarlos y hundir un poco las diferencias, es decir, bueno, hay diferencias, obvio. Algunos son más católicos, otros son cristianos, otros son ateos. Algunos son más revolucionarios, otros más, de pronto más reformistas, otros más demócratas. Entonces ir como buscando esos puntos medios dentro de la organización para poder ejecutar un trabajo común. Y creo que eso ha sido uno de los aspectos primordiales de Aurora. Bueno, ahí digamos que creo que en ese punto finalizamos con la parte de ideológica como tal, ¿cierto, muchachos? No sé si tienen algo más que aportar ahí en ese punto. No, creo que ya. Me recuerda un poco, pues mucha gente nos ha preguntado por redes que, pues, qué pensábamos, que no sé qué, pero bueno, palabras de nuestro camarada Héctor de Pereira, que en últimas quedamos en que nuestra ideología es Colombia.
exacto, total. Sí, creo que incluso, creo que la palabra que nos engloba mejor, perdón, es la cuestión de algo que se llama nacionalismo revolucionario. ¿Y qué es nacionalismo revolucionario? Pues nacionalismo revolucionario es lo que nosotros interpretemos como nacionalismo y como un carácter de contraposición al sistema. Entonces, puntos a favor, estamos todos en desacuerdo con la forma en que se lleva actualmente el país. Algunos más demócratas, otros más reformistas, otros más revolucionarios, pero estamos en desacuerdo total con las formas en que se lleva el país. Colombia es un país altamente corrupto, un país dominado por unas élites oligárquicas que ni siquiera ideología tienen, porque el que diga que es ese cuentico de algunos rancios de izquierda, de que es la extrema derecha, fascista, neonazi. No, el fascismo, el neonazismo, el fascismo y el nazismo quedaron vencidos en el 45, el comunismo con la caída de la URSS. Creo que eso son cosas que quien no quiera ver eso, y ahí sí de pronto, bueno, yo no soy muy amigo de Dugin ni de la cuarta teoría política, pero en eso sí coincido. Y es que esas ideologías están vencidas. ¿Cuál es la ideología actualmente que reina? Es el liberalismo encarnado en un modelo, digamos, mutante, que ha tratado de robar las identidades a los pueblos, que roba los derechos a los trabajadores y que se alimenta obviamente de nuestro trabajo para poder subsistir. Y este es nuestro enemigo y creo que en eso coincidimos y por eso somos revolucionarios. ¿Y por qué somos nacionalistas? Porque todos nos sentimos colombianos a pesar de nuestras diferencias, amamos nuestro país, estamos muy orgullosos de nuestros rasgos, mestizos, blancos, negros, lo que sea, zambos, mulatos. Estamos muy orgullosos de nuestro idioma, de nuestro acento, de todas esos elementos abstractos y también, bueno, otros no pues, visibles que nos forman como colombianos. Que listo, que la nación colombiana es una cuestión artificial, ok, estamos prestos a la discusión y creo que es un tema que tratamos. Entendemos obviamente que las naciones americanas fueron creadas artificialmente con ciertos intereses, pero es la realidad que nos toca y nosotros nos encarnamos dentro de esa realidad y nos situamos dentro de esa realidad. Entonces, eso es creo que una de las coincidencias y por eso creo que la mejor ideología para encasillar a Aurora es el nacionalismo revolucionario, que tendrá todas las matices que quieran. Nacional revolucionario fue Perón, fue Gaitán, como lo pudo haber sido Ledesma Ramos, como lo pudieron haber sido obviamente políticos mucho más controvertidos y que generan mucho más repulsión, como lo fueron los fascismos en la Europa de la primera mitad del siglo XX, pero también nacional revolucionario pudo haber sido Allende o pudo haber sido Rafael Correa, incluso muchos otros políticos que defendían una causa nacional y una causa digámoslo, ¿cómo llamarlo? Destrucción de un sistema que imperaba y que obviamente no ha explotado a la humanidad desde hace ya varias decenas de años. Eso hasta ese punto creo. Inclusive Dígame. Inclusive Pablo, Uh-huh. hacer un pequeño apunte ahí, inclusive personajes que de pronto la misma televisión, los mismos medios se han encargado de satanizarlos, pues como fue Saddam Hussein, inclusive Muammar Gaddafi, que también pues tienen, y inclusive pues actualmente Bashar al-Assad, que son gobiernos pues nacionalistas árabes que tenían ese carácter, ¿no? Nacional revolucionarios. De pronto nosotros crecimos con esa idea de que Saddam Hussein era una persona totalmente mala, satánica, expresada por el gobierno pues estadounidense o como nosotros lo conocemos, pues gringo, como lo dice la gente en común. Son gobiernos que tenían ese tinte nacional revolucionarios y por irse en contra del establecimiento, pues fue lo que les pasó. Y pues como citaba el compañero Pablo, Bashar al-Assad, pues Siria es un gobierno pues que tiene esos tintes nacional revolucionarios y está resistiendo a esa agresión pues imperialista, ¿no? Sí, total, sí, se me escapaban y tiene mucha razón y creo que el punto es quien defiende a la comunidad y quien trate de destruir ese sistema imperante como tal entra dentro del nacionalismo revolucionario,
creo que es el punto en común. Y como dice Andrés, Bashar al-Assad, Saddam Hussein, que la más media nos ha vendido la imagen, y creo que acá coincido con una interpretación que hace un filósofo español que se llama, que bueno, que ustedes saben, o los miembros de Aurora saben que es como una de mis bases ideológicas, que es el señor Jaume Farrerons, que dice que los nacionalismos deben encarnarse, o bueno, la media los hace encarnar como el anticristo, ¿no? Como el mal absoluto. Entonces todo lo que sea nacionalista y revolucionario debe convertirse en el demonio y eso nos hacen ver. Entonces de Saddam Hussein tenemos la imagen súper negativa de que, bueno, de que atacaba con gas mostaza a pueblos de Irán, de que invadió Kuwait para robarse el oro, de que era un man lleno de riquezas con un sauna, un jacuzzi de oro. Sí, todas esas imágenes y creo que es la concepción que, si ustedes se fijan, es la que nos han, de todas esas personas que han luchado por sus naciones y han tratado de reformar sus sistemas políticos, es la visión que nos ha dado Estados Unidos, ¿no? Pasó con Muammar al-Gaddafi, que fue prácticamente sodomizado y torturado, asesinado de la peor forma, patrocinado por el gobierno de Estados Unidos. Saddam Hussein, que también fue, supuestamente tenía armas nucleares, nunca las encontraron, pero también lo ahorcaron y lo mataron de la peor manera. Y bueno, y ni hablar de otros gobiernos que siguen siendo satanizados y que nos muestran como el mal absoluto, haciéndolos ver como eso, como la reencarnación de, como el anticristo hecho persona. Entonces creo que ahí coincidimos en ese punto. Otro de los puntos, muchachos, que yo quiero, digamos, que nuestros oyentes conozcan un poquito es qué quiere Aurora. ¿Qué quiere Aurora? ¿Cuáles son los objetivos de Aurora? Entonces, micrófonos abiertos ahí, no sé si Andrés, Mauricio, Jason, ¿cuál quiere Yo creo aportar ahí? lo que hablábamos al principio es hacerle entender a la gente que el nacionalismo no es exclusivo de ciertos grupos de personas con algún color de piel, por decirlo así. El nacionalismo, sobre todo acá en Colombia, es para todos. La idea es que las personas entiendan, la señora que vende verduras en la esquina, el vecino, el que nos hace los domicilios, que se empapen de este tema y sepan qué es nacionalismo. Porque lo que he notado en muchos grupos antinacionalistas o antifascistas es que realmente no saben qué es, no saben, no tienen ni idea de lo que odian, si me hago entender. Creo que uno de los principales objetivos es como dar a entender a las personas que esto es, por decirlo, es para todos. Exacto, sí. Creo que como tal el nacionalismo eh, no tiene ¿qué? Un carácter racial, y menos en Colombia. Eh, hablar de los conceptos de nación y de Estado y eso es complejo porque, bueno, hay obviamente mucha gente que tratará de llevarlo para un lado o para el otro. Pero como tal, las comunidades nacionales primitivas obviamente tal vez tendrían un componente étnico distinto, pero creo que hoy en día hablar de, digamos, una nación, un Estado-nación como Colombia, el componente racial no tiene cabida. Y creo que es algo que coincidimos y con todos los de Aurora. Incluso con personas que han ido ingresando a la organización. Y es eso, acá no hay cabida para el racismo. Llámenlo racismo, racialismo, no sé, creo que no tiene, más allá del sentirse orgulloso por lo que uno es como tal, no tenemos ningún complejo respecto a esa cuestión de fenotípica de las características de cada persona. Andrés, no sé si nos quiere de pronto complementar un poquito más de los objetivos de Aurora. Pues Aurora se caracteriza principalmente por tener un componente, yo creo que es uno de los pilares muy importantes, es que rechazamos y nos imponemos en contra del liberalismo, ¿no? Sí. Yo creo que esa ha sido la bestia principal, pues que ha dañado diferentes culturas, diferentes identidades y que está corroyendo todos los grupos. El liberalismo es una bestia que ha corrompido a los grupos que dicen llamarse de extrema derecha. El liberalismo
se ha infiltrado en los movimientos de izquierda que dicen ser revolucionarios, que dicen ser antifascistas. Sí, Si alguno de ellos pues nos está escuchando, pues para que quede claro a quiénes le sirves, que es eso, ¿no? El liberalismo es esa fantasía que de pronto la élite nos ha mostrado, de que uno no puede ser feliz con lo que uno tiene, con la identidad, como dice Pablo, con la raza, por decirlo propia, sino que debes exportarte a una identidad universal, a una entidad globalista. Yo creo que eso es el primer punto del que Aurora pues se identifica que es totalmente antiliberal. El segundo yo diría que es muy, muy interesante, y es el que nos une a nosotros como colombianos, es la comunidad. De que sin importar el partido político con el que uno nace, porque acá en Colombia uno nace con un partido político, estamos dispuestos a apoyar, estamos dispuestos a ayudarnos. El corporativismo que nosotros recogemos en Aurora es eso. Y no sé, también pues muchas cosas más podrían entrar ahí, ¿no? Como tercero, como cuarto, como quinto punto, que amamos el deporte, estamos en contra también del consumo de estupefacientes, de drogas, rechazamos pues ese tipo de cosas. También está el ambientalismo, y no sé, Jason, ¿qué nos podrías decir? No sé. Bueno, pues en cuanto a lo que menciona Pablo del objetivo de Aurora, ¿qué quiere Aurora? Pues si lo que menciona Mauricio y Andrés pues son los simientes, también destacaría como simiente y como lineamiento que trazamos desde las primeras reuniones para enrumbar Aurora es básicamente destacar sobre los grupos actuales, sobre, entre comillas, los grupos rivales, quienes nos satanizan sin saber lo que odian, como lo mencionaba Andrés. Básicamente ha sido eso, destacar como un grupo social en cuanto a la comunidad, y no como un grupo más pandillero como de los que se ven actualmente. Ese ha sido como el pilar y lo que ha llevado a Aurora a ejecutar los objetivos que ha hecho. Los trabajos con la comunidad, el trabajo que hicimos con los niños, con los animales, con el ancianato. Estas labores las veo que fueron ejecutadas bajo estos simientes que hemos establecido. Destacar, tener como pilares el ambientalismo, la comunidad y sobre todo la identidad. Lo que mencionaba Pablo, de que en Aurora no hay temas raciales, sino básicamente la identidad como colombianos. Sí, total. Bueno, yo ahí complementando lo que decían Andrés, Jason y Mauricio, creo que uno de los objetivos primordiales, o más bien para sintetizar lo que ellos dijeron, objetivos primordiales obviamente era crear una organización auténticamente nacionalista, liberada de filofascismos, filonacionalsocialismos o filoeuropeísmos, ¿no? Superar el pasado, diría yo. Obviamente habrán influencias dentro de diferentes modelos económicos y sociales a través de la historia, pero creo que eso fue crear como un movimiento auténticamente colombiano. Fue uno de nuestros, creo que es uno de los, de algo de lo que podríamos sintetizar de lo que han hablado Andrés, Jason y Mauricio. Otro de los objetivos creo que era llevar el nacionalismo a la calle. Creo que es, bueno, eso lo hablábamos anteriormente. Acercarnos a la comunidad. Obviamente no ¿qué? Llevar el nacionalismo a la comunidad es complejo, no es fácil. Y entendemos obviamente que ahí pueden haber problemas para llevar esto a la práctica, pero entendemos también que es la acción social, el trabajo directo sobre estas comunidades, lo que nos podría llevar nuevamente ese sentimiento a las comunidades. Y lo hemos visto, entonces veíamos la gratificación de muchas personas, y cuando uno les habla un poco de lo que es Aurora, bueno, algunos obviamente reaccionarán positivo o negativamente, pero empiezan a ver, ok, esto es lo que buscan, y nosotros exponemos nuestras
ambiciones, por así decirlo, y ellos, ok, ajá, listo, yo pensaba que muchas veces la gente piensa que el nacionalismo es solamente para el estrato 6 y el estrato 5, o que todo lo que sea revolucionario es guerrillero. Entonces cuando uno empieza a llevarle esto a la comunidad, pues obviamente era es bien interesante, digamos distinto, y ahí resalta un poco lo que decía Jason, sobre de pronto resaltar y crear algo nuevo. Obviamente a largo plazo la organización como tal no nace con la intención de volverse un partido político o algo así, sino como una plataforma que si llegase a convertir en partido político más adelante o algo, bueno, creo que sería algo que podría pasar y no creo que nadie se oponga. Pero el objetivo primordial era más bien de demostrar que el nacionalismo no solamente es, primero, de pandillaje, segundo, que no es algo burgués, que no es algo que está quieto detrás de escritorios o digiriendo libros exclusivamente, si bien obviamente la parte intelectual es sumamente enriquecedora, pero bueno, no es lo único. Queríamos como dejar de hablar y comenzar a actuar. Eh, no sé, otros objetivos. Obviamente tratar de llegar a más gente, expandirnos a más ciudades y creo que lo hemos hecho. Tratar de captar gente que no necesariamente sea nacionalista. Creo que es un objetivo que invisiblemente nos trazamos y es tratar de cautivar a esas personas que no necesariamente son nacionalistas o que ni siquiera son políticos o que les gusta la cuestión política, pero que dicen, hey, me gusta lo que ustedes hacen, yo quiero ayudar, quiero aportar. Entonces desde esa individualidad comienzan a conformar y a ser parte de la comunidad nacional, que creo que es la columna vertebral. Eh, Obviamente es como tal, en resumen, Aurora es una organización antiliberal. No es que estemos en contra del individuo, porque creer que porque somos antiliberales es queremos ser una masa al estilo marxista de todos uniformados y no sé, bajo una figura absoluta. No quiere decir eso, simplemente que nos oponemos a esa individualidad y a ese culto al hedonismo extremo, ese culto a la felicidad. Ya entrando en cuestiones más filosóficas, tal vez mm, eh, hay que exaltar un poco que la comunidad nacional es la unión de individuos trabajando por por un objetivo en común. Y lo que queremos es eso, establecer el objetivo y todos dirigirnos hacia allá. Y creo que el objetivo desde un ámbito, llamémoslo medio socioeconómico, es obviamente que todos tengamos unas condiciones dignas de vida, que tengamos unos trabajos estables, unas buenas retribuciones, obviamente salud pública, educación pública, que el Estado asuma su papel. No creemos, creo que bueno, coincidimos acá, no creemos ese cuento de que el impuesto es robo, que otra cosa entra ahí dentro de los liberales, no sé muchachos, ahí acuérdenme. Bueno, todas estas cuestiones que muchos liberales exponen, mmm, no creemos en ello. Obviamente exaltamos la familia, defendemos la familia, pero tampoco nos da miedo entrar en debate de temas tabús. Y creo que también nos ha caracterizado eso, ¿no? Que hemos discutido y bueno, tal vez internamente, pero obviamente en algún punto llegaremos a hacerlo más hacia afuera, de temas tabús como lo puede ser la cuestión de las drogas. No porque las apoyemos el consumo, sino, hey, la legalización si es buena o es mala. Todo eso lo podemos llegar a discutir y creo que estamos abiertos al debate respecto a eso. Básicamente esos son, en síntesis, muy síntesis, pues Aurora es eso, es un movimiento, una plataforma nacionalista con unos objetivos, objetivo claro, que es el difundir el nacionalismo dentro de nuestra comunidad y esa comunidad se convierte en algo que llamamos Colombia y es eso. Bueno muchachos, hay un punto, no sé quién se quiere atrever ahí en ese punto, y es el modelo, partiendo obviamente complementando la cuestión de la ideología, es el modelo, si Aurora como tal se enmarca dentro de algún modelo económico, eh, si o económicamente qué apoyamos o qué queremos. No sé, hay quien quiere arrancar con ese tema espinoso.
Bueno, ¿quién quiere ahí arrancar? Ustedes me dirán. Yo creo que el modelo económico de Aurora es muy independiente. Diría que en diferentes regiones del territorio nacional difiere Sí, de, no sé, diferentes modelos económicos. Yo creo que una persona en Bogotá económicamente va a pensar, no sé, diferente. Una persona, pues, en el caso de acá de Ipiales, o sea, son dos extremos que, dado el caso de que la economía en el caso de Nariño es un poco más rural, es mucho más agropecuaria, por decirlo así. La economía en Bogotá es totalmente diferente. Yo diría que difiere mucho de la condición de los habitantes o del territorio en el que se encuentra, porque va a agrupar un modelo económico nacional es totalmente muy difícil. Yo diría que el modelo económico de Aurora es es complejo muy definirlo. independiente. Sí, es complejo de definirlo. Yo creo que, bueno, el aspecto económico es una parte muy sensible, ¿no? Creo que hablar del aspecto económico es, no sé cómo decirlo, echarse la soga al cuello, porque para muchos en Colombia, por ejemplo, si se habla de socialismo, ya de una vez se imaginan obviamente a los comunistas y demás. Y si se habla de capitalismo, obviamente, pues dirían, entonces, ¿cuál es la revolución que proponen? O qué es lo revolucionario de ustedes. Yo creo que ahí hay que partir. A mí hay un modelo que me parece muy interesante y es el distributismo y Capitalismo revolucionario. yo creo que la economía pues creo que incidimos, es un tema álgido y, y es un tema que requiere obviamente eh, discutirlo a fondo y entender cómo funciona. Yo creo que lo que coincidimos es que no somos utópicos y hay que entender que la realidad del mundo es una y que tenemos un fenómeno globalista enmarcado dentro del capitalismo liberal, que bueno, es más un capitalismo, bueno, es un liberalismo y medio, pues dentro de mi interpretación medio manipulado a favor obviamente de algunas élites. Élites que en últimas el capitalismo le sirve a Estados Unidos básicamente. Porque todos trabajamos para ellos. El patrón dólar que nos tienen impuesto, pues en últimas ellos son los que, a A los la que, banca internacional. exacto, a los que y beneficia a una serie de élites bien establecidas. Creo yo que obviamente lo que coincidimos es que estamos a favor de la propiedad privada, creo que coincidimos todos ahí, no sé si hay alguien que esté en contra de la propiedad privada entre Aurora, creo que no. Creo que todos coincidimos con estar a favor de la propiedad privada. Pero no quiere decir que porque estemos a favor de la propiedad privada estemos a favor de esta concentración de tierras. Y creo que ahí coincidimos mucho con el modelo gaitanista, ¿cierto? Que era como, ok, pues la propiedad privada creo que es parte de las ambiciones individuales y incluso pues de las comunidades como tal. Pero ya una cosa extrema sería la concentración de riqueza, que es lo que pasa en Colombia, donde hay una gran concentración de latifundios y demás. De ese tema incluso hablamos hace 8 y 15 días no, perdón, sí, hace 15 días con nuestro amigo Andrés Salas, bueno, con otros, Cristian Pachón, Carlos Rodríguez de Vanguardia Nacional, tuvimos un programa sobre eso. Entonces, obviamente creo que lo que hay que hacer respecto al modelo económico, más allá del nombre que se le ponga de socialismo o lo que sea, es un modelo social, sí, que respete la propiedad privada, la pequeña propiedad privada, que incentive la creación de pymes y que sea cooperativista. A mí me gustaba mucho la interpretación económica que hace nuestro amigo de Neiva, Andrés Salas. Él es el coordinador de Aurora Neiva, que está recién incorporado, digamos, dentro de la organización, y hablaba de este fenómeno del cooperativismo que últimamente he estado estudiando, incluso el día de hoy, se lo recomiendo a nuestros oyentes, nuestro amigo Israel Lira, que es, no sé si se llama, creo que es el presidente como tal del Centro de Estudios Crisolistas en el Perú, sacaba un artículo bien interesante sobre el cooperativismo y exaltaba unos puntos donde obviamente no todo lo que se genere capital debe ser llamado capitalismo. Y creo que en lo que coincidimos es un modelo económico social justo
que genere riqueza, obviamente nadie se opone a la riqueza, que genere propiedad privada, pero que sea, no sé, moral, diría yo, que esté dentro de la moralidad. No sé si alguien, Jason, de pronto, Mauricio, quieren aportar algo ahí en ese punto. En cuanto a lo El que elemento mencionaba Juan, económico. el modelo económico de Aurora, pues yo creo que es no complicado, sino que pues Aurora tiene los militantes tienen diferentes formas de pensar y pues no se ha establecido en sí como una fila ideológica cual seguir, que ya esté predeterminada en Aurora. Lo que sí pues tenemos todos en común, los militantes de las diferentes ciudades, es que, y como lo establece nuestro manifiesto, es el localismo. Básicamente que ese es como el plan ideológico que tiene Aurora, pero considero que en sí que ya hayamos establecido como un modelo económico a seguir, aún no se ha establecido porque supongamos que dentro del Grupo Aurora hay personas que ya tienen como simientes políticos ya muy establecidos, en el caso de Santiago Roldán, de Andrés y de Juan Pablo. Digamos que ellos son como el fuerte cimiento ideológico de Aurora, que ya tienen como predeterminado qué modelo económico es como el óptimo para Colombia, mientras que hay militantes que estamos como en un proceso de formación un poquitico más al modo que están formados ellos. Entonces, pues ya trazar alguna línea ideológica general para Aurora, considero desde mi punto de vista que aún no se ha trazado, pues debido a eso, a la formación de muchos militantes en la que estamos. Sí, sí, sí. Ah, bueno, ese punto de localismo que nombras es bien interesante porque sí, creo que obviamente lo que queremos apoyar es la economía local, lo que se llaman las pymes colombianas, las MIPYMES colombianas, el agro colombiano, comprar productos colombianos, creo que desde ahí parte todo. Desde ahí parte todo y obviamente mmm, esos modelos de economía mixta, por así decirlo, son bien, bien interesantes en ese punto, como como hablábamos, el cooperativismo, es el distributismo y demás. Eh, entonces, en ese punto creo que, obviamente, ya que quiero aclarar, Aurora no es que tenga acá en este punto una carta magna establecida, tal vez a futuro la desarrollemos, pero digamos que en este momento es un elemento que está dentro de discusión dentro del mismo grupo, dentro de la parte intelectual, llamémosla así, de Aurora, que tenemos personas, bueno, lo bueno de Aurora también es que es interdisciplinar, ¿no? Multidisciplinaria. Tenemos abogados, tenemos personas que son expertos en el agro, tenemos personas que, bueno, con mucha más claridad en el modelo económico, con una formación obviamente en historia, sociología, filosofía. Entonces creo que eso ha enriquecido mucho a Aurora y en algún punto obviamente vamos a estar definiendo esos aspectos, llamémoslos espinosos. Bueno, muchachos, yo quiero ahora que me hablen un poquito, no sé, de las acciones que hemos realizado como Aurora. ¿Cuál fue la primera acción que realizamos como tal? Pues la de los niños en el sector de Molinos, si no estoy mal, me corrigirá Mauricio y Andrés, creo que esa fue como la primera acción en campo, la recolección para una Navidad, sí, recolección de unos juguetes, por medio de un militante de Juan, que vive en esa localidad de Molinos, se pudo contactar a unos niños y bueno, se reunió con juguetes, comida. Esa fue como la primera acción en campo que realizó Aurora. Sí, 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 esa acción, eso fue para un diciembre, ¿no? Para una Navidad. Sí, fue para una Navidad, una novena exactamente. Listo. Esa, bueno, ¿y qué podemos, digamos, bueno, de esas acciones, qué fue lo que... en esa acción, yo digo, yo no participé porque no estaba en la ciudad de Bogotá en ese momento. Pero bueno, ustedes que estuvieron allá, Mauricio y Jason, ¿qué tal? Pues, ¿Cómo fue esa pues yo primera considero, experiencia de llegar un grupo nacionalista a una comunidad? Y pues bueno, ¿cómo fue ese acercamiento? pues considero yo que fue gratificante pues poder ya llevar una acción como tal, eh, pues ayudar a necesitados, bueno, lo que ese tipo de acciones de la gratificación que lleva. Pero creo que como militantes aprendimos algo en ese campo, es que es difícil, o sea, no es que esas acciones no se sigan haciendo, pero es difícil llevar el nacionalismo en ese tipo de acciones porque la gente o sea, no tuvimos la oportunidad por así entre comillas decirlo, predicar nacionalismo,
sino fue básicamente como que llevar los regalos, llevar la comida. La gente, como buenos colombianos en ciertos sectores populares, qué es lo que hay, qué es lo que están dando, lo tomaron y se fueron. Y pues como que no tuvimos el tiempo o el espacio de inculcar, de hablar de nacionalismo. Entonces, pues no estuvo mal para hacer nuestra primera acción, pero sí creo que hablo por varios militantes que sentimos eso, que fue muy vacía en el sentido de que no pudimos llevar el mensaje que es el simiente de Aurora. No sé, es que dirá Mauricio, que también estuvo ese día allá en Molinos. Por mi parte, no, yo hablo más por el lado como tal de lo que fue la acción. Me pareció muy bueno. Los niños obviamente son muy agradecidos. Creo que es bueno, incluso ni siquiera siendo nacionalistas, hacer este tipo de cosas. O sea, eran personas que realmente lo necesitaban, y creo que hay un poco aparte del hecho de ser o no ser Aurora. Me pareció que la acción estuvo muy buenísima y sería algo que todos los colombianos deberíamos hacer, sean antifascistas, sean de izquierda, comunistas, libertarios, lo que sea, que eso sirva de ejemplo, que eso sirva más bien como ejemplo, son buenas acciones. Bueno, ese día también Andrés en Ipiales estuvo haciendo una acción similar, ¿no? Creo que conciencialmente fue que él estuvo haciendo también una acción similar allá en Ipiales. Andrés sí realizó una, qué pena interrumpirlo, una muy interesante no sé, Andrés, me complementa ahí. Creo que fue como el perfeccionamiento, bueno, como arreglar un polideportivo, si no estoy mal. Sí, paralelamente fue que hicimos pues con el barrio en el que yo vivo, hicimos una entrega de regalos con los vecinos. Pues en ese tiempo pues estaban celebrándose las novenas de Navidad y pues qué mejor momento pues como apoyar pues a los vecinos del barrio, y no solamente eso, también pues como lo decía Pablo, pues ayudando pues por mi trabajo pues teníamos un buen contacto, una buena relación con presidentes de juntas de acción comunal, que de hecho esa amistad aún perdura. Sí. Se ha dado pues ese tipo de asesoramiento, pues algo que se conoce localmente o nacionalmente el término de minga, que es como el apoyo que todos los vecinos dan a un objetivo primordial. En este caso era pues como el polideportivo, pero también después con el tiempo organicé también, fue un foro pues como Sí, para conocer, hace un año, ¿no? Sí, más o menos, sí, un año, para conocer pues como diferentes puntos, diferentes pensamientos, diferentes soluciones, diferentes problemáticas pues que aquejan a los jóvenes, ¿no? En este caso de Ipiales, pues comunistas, personas que eran liberales, no sé, otras con un pensamiento un poco más de derecha, pues se hicieron parte de este foro, y pues esperamos que pues este momento en el que el mundo está sometido bajo esta pandemia pues termine para continuar, ¿no?, esos procesos, ¿no? Bueno, sí, hay que decirlo que, que la pandemia frenó muchas de las acciones que ha tenido Aurora. Bueno, esas fueron respecto a las primeras acciones y queríamos, pero también se han realizado adicionales, obviamente, otras acciones. En Bogotá hemos realizado acciones en favor de los animales, ¿no? Estuvimos acompañando, gracias a nuestro amigo Diego, que es militante de Aurora, y a Tatiana. ¿Me recuerdan el nombre de la fundación? No recuerdo bien, Animales del Sur, algo así. Animales del Sur. No recuerdo. Fundación Protectora de Animales del Sur. Exacto, con ellos estuvimos trabajando y trabajamos, obviamente, lo que queríamos obviamente es trabajar desde varios ámbitos. Entonces las acciones, obviamente, llevarlas no por compasión ni por, ¿cómo se llama eso?, caridad, sino acciones solidarias, realizadas de forma horizontal con personas que son iguales a nosotros, porque en últimas Aurora no es que esté repleta de capital ni nada, no, era esfuerzo que salía de cada uno de los militantes,
y vamos a darles un poco de apoyo a esas otras personas, porque ellos también en últimas, pues digamos en esa fundación hay personas que están allá con los animales constantemente y que son ellos en últimas los que se ponen allá la camiseta, como se diría en Colombia. Y Sí, realmente sí, son sin ánimo de lucro y de hecho sí viven de lo que las personas les quieran colaborar. exacto. Entonces era más básicamente acciones solidarias de tú a tú, diríamos vulgarmente. Y lo mismo con los regalos que se les dieron a los niños, que fue, si mal no recuerdo, esto es como una especie de, como de hogar como es de jardín infantil, ¿cierto? Si mal no recuerdo. ¿Me corrige Jason? Y La- más o menos ser como el contacto, sí, un hogar que andaba como pendiente de niños del sector, exacto. el contacto que tuvimos con esos. Posteriormente hemos realizado, bueno, con los animales ya hemos realizado varias acciones, con el ancianato, que fue parte dentro de la estrategia, dentro de nuestra campaña de donaciones del COVID, se les llevaron bastantes regalos. Y aquí ya en estas últimas acciones tenemos obviamente la gratificación y el orgullo de decir que ya había más gente con nosotros. Entonces nuestros amigos, que son unas personas que yo realmente aprovecho el espacio para darles las gracias, que son nuestros amigos de Pereira, y de Armenia, y de Neiva, que son digamos, los últimos que se agregaron a Aurora, a la familia Aurora, a la organización Aurora, y que obviamente también ya contribuían a estas campañas. En Pereira, por ejemplo, estuvieron muy activos nuestros amigos de Aurora Pereira, entregando donaciones. Creo que incluso estuvieron más activos que nosotros, ¿no? En una semana hicieron Sí, bastante. exacto, Sí, la voz de Pereira estuvo buenísima. exacto. Entonces ahí es cuando, bueno, Aurora comienza a expandirse. ¿Cómo se expandió Aurora? Y aquí, bueno, ustedes obviamente, bueno, ahorita vamos agregando ahí, pero la forma de trabajar de Aurora fue simplemente creamos un fanpage, una cuenta de Instagram, y así como comenzamos a acercarnos a las comunidades sin pintarnos, sin llevar parches de nada, sin uniformarnos, dentro de estas mismas cuentas fue captando la atención de ciertas personas, personas de diferentes sectores, de diferentes ciudades que comenzaron a decir, hey, este grupo está interesante, y comenzaron a unirse, nos escribían, y así fue creciendo Aurora, así creció, así pues nace Aurora, Aurora Pereira, que creo que es un grupo bastante significativo y del cual nos sentimos pues eh, muy agradecidos de que hagan parte de nosotros. Luego se nos unen nuestros amigos de Neiva, con un componente intelectual muy certero, muy interesante. Ya incluso ya habían colaborado con otras organizaciones. Bueno, no sé si es una organización como tal, el Centro de Estudios Vanguardia Nacional, ya habían colaborado con ellos, entonces comienza a crecer y actualmente tenemos en cola de mensajes muchas otras personas que nos han escrito de Manizales, de Pasto, que quieren unirse a este proyecto. Creo que lo interesante del proyecto ha sido todo ese resumen de lo que veníamos hablando anteriormente. Primero, que ha sido diverso en el sentido ideológico, no es una cuestión de dogma ni de secta, sino que hemos estado abiertos a la discusión, entre nosotros mismos y hacia afuera, que ha sido una, ¿qué? Una, un crecimiento bastante grande para la organización, y que obviamente queremos seguir creciendo, y la idea es que todos ustedes los que nos escuchan pues comiencen a ser parte activa de Aurora, porque es que acá no se necesita eh, un estilo de vida, una estética o cualquier cosa, sino simplemente amar a Colombia, y ya lo demás lo vamos puliendo en el camino, o nos vamos puliendo en el camino, porque acá no hay, como les hemos dicho a lo largo del programa, eh, no hay una secta establecida, un dogma establecido. A nuestros oyentes, en este momento ya llevamos algo más de como una hora, un poquito más de programa. Muchas gracias. El día de hoy estamos hablando de Aurora, de sus acciones, hablamos de un poquito de su historia, de su parte gráfica. eh, Hemos hablado un poquito de, bueno, de la ideología, de nuestras ambiciones sociales y demás.
Esperamos que estén pues ahí sintonizados, muy entretenidos. Recuerden que este programa se carga en nuestro canal de YouTube y próximamente mediante podcast va a estar cargado en diferentes plataformas digitales. Ahí con eso creo que es el cuarto programa que les digo eso, pero bueno, paciencia que estamos organizando todo para que quede bien chévere los podcasts. Nada, aprovecharía y enviarle un saludo a nuestros amigos de Neiva, a nuestros amigos de Pereira, de Medellín, Ipiales, de Pasto, bueno, todos los que están ahí escuchándonos, a quienes estén en el chat, a ver quiénes están en el chat por acá, a Marcela, Marta Cecilia, Héctor en Pereira, a Adi Hernández en Pasto, a Juan de Aurora Armenia, un saludo, a Juan Gómez en la República de Providencia Alta, un saludo también un gran saludo para Juan Camilo, que está ahí también en el chat de la emisora. Bueno, sigamos hablando acá un poco de otros proyectos de Aurora. Aparte de eso, bueno, Aurora como tal tiene varios ejes de acción, ¿no? Entonces, hace 8 días incluso tuvimos un programa realizado más hacia la parte deportiva por John y por Santiago, que hacen parte del proyecto Ucumari, que es el núcleo social deportivo, bueno, y que como su nombre lo indica, núcleo social deportivo, pues se va a enfatizar en esas acciones. Pero bueno, tenemos otros proyectos, entonces aquí quiero un poco que nos hable Mauricio de la parte de esto que llamamos contracultural, de los proyectos de qué es ofensiva, por ejemplo, de qué es ofensiva radio, y un poquito de esto, Mauro. Bueno, creo que incluso fue chistoso porque primero empecé con el fanzine, que se llama Ofensiva, como esta radio. Y sí, era una apuesta contracultural, como dice Pablo, era un poco reseñas musicales, críticas, un poco de humor, cosas gráficas, contracultura más que todo. Incluso recuerdo que yo hice ese fanzine basándome mucho en lo que hacía Centropa, creo que en Francia es donde más se concentraba este movimiento. Es como un movimiento gráfico revolucionario, ¿no? Sí. Me parece a mí digital. Muy bueno, muy bueno. Creo que eso ayuda bastante a que las personas entiendan un poco de qué va la cosa. Ya con el tiempo, pues ya Ofensiva se volvió también radio. Y tenemos pues más proyectos a nombre de Ofensiva, pero pues obviamente va de la mano con Aurora. Y lo que dice Pablo es como el brazo de contracultura de Aurora. La idea es apoyar muchas cosas musicales, eventos, seguir con el fanzine, información, seguir con esta emisora, y ¿por qué no? No sé, tal vez hacer un sello discográfico, ya hemos hablado, pero sí. Paso a paso. Sí. Sí, bueno, eso de Centropa me parece interesante porque creo que ha sido una de las, dentro de la perspectiva gráfica, incluso propagandística del nacionalismo, creo que ha sido bien revolucionario, ¿no? Lo que hacía Centropa y Badabing, si mal no recuerdo. Bueno, en este punto, también obviamente, hablarles a todos nuestros oyentes de que Aurora como tal, cuando nace, ¿cierto? No nació de la noche a la mañana, sino que era, como les decía, con unos antecedentes de organizaciones fallidas, de experiencias fallidas, pero también algunas otras exitosas. Y en el camino que empieza a desarrollarse Aurora, obviamente, empezamos a ver que surgen otras iniciativas de carácter nacional. Una que creo que hay que nombrar, bueno, y ahí es donde empezamos también a manejar, digamos, las relaciones de Aurora con otras organizaciones. Anteriormente, y ustedes me dirán si me equivoco, las organizaciones nacionalistas se manejaban como una especie de pandillas, ¿no? Donde yo soy el nacionalista y nadie más no pueden existir más organizaciones nacionalistas, y yo soy el único nacionalista y soy el más nacionalista y bueno, y demás. Permítame hago un paréntesis, aprovecho entonces, por acá me están pidiendo un saludo para nuestro amigo Choco en la ciudad de Pereira, que hace por acá un saludo de parte de todos nosotros de Aurora, y también de Héctor, le mandó también corazoncitos y todo, entonces un saludo para él. Sigo. Entonces, en ese contexto nacen, por ejemplo, organizaciones con las que comenzamos a tener interacción,
que incluso puede que no sean iguales a nosotros, que no piensen iguales a nosotros, pero dentro de ese mismo pragmatismo de Aurora surge esta relación que es como por ejemplo Vanguardia Nacional, que es un centro de estudios, es más o menos una especie de think tank sobre el pensamiento nacionalista. Y bueno, y comenzamos a ir más allá y comenzamos a conocer personas que también son nacionalistas, pero que no necesariamente están dentro de Aurora. Entonces creo que es una cosa a destacar de Aurora, que no es que nosotros queramos agrupar a todo el mundo, que queramos ponerles una bandera, un uniforme o algo así, sino que estamos abiertos, como les digo, a la discusión y al enriquecimiento del pensamiento nacionalista. Bueno, no sé en este punto, muchachos, algún otro aporte adicional. Mauro, Andrés, Jason, micrófonos abiertos, ustedes, mejor dicho, son todos suyos. Yo creo que Aurora, no sé, corresponde a una primavera, por decirlo así, de movimientos nacionalistas o patriotas o identitarios alrededor del mundo, ¿no? Estos movimientos surgen a causa del inconformismo, pues, que el mismo globalismo le ofrece a la juventud. Eso es algo que Aurora y movimientos alrededor del mundo comparten, esa rebeldía, esa irreverencia frente a lo establecido, ¿no? La mayoría de nosotros, pues, jóvenes contemporáneos, nacimos pues de ese choque de ideas del capitalismo y el comunismo. De pronto otros un poco más jóvenes no comprendieron como esa ruptura, pero en sí Aurora, como lo decía, pertenece a ese nuevo comienzo de nuevos pensamientos nacionales, identitarios y revolucionarios, compartiendo pues de pronto en sus inicios, cuando no estábamos consolidados como Aurora y como ofensiva, pues ya nos identificábamos cada uno de pronto, como hablaba Pablo y Mauricio, pues con Centropa o Ledpach, también de Francia, también había Centropa Iberia, recuerdo también, sí. Y así, pues hay nuevos movimientos, pues están los camaradas de Atalante en Canadá, de pronto Bastión en su momento cuando duró a pesar de la censura en Francia, no sé, pues muchísimos movimientos que son similares a Aurora, o sea, sí, es que como tienen esa sí, Andrés. Sí, tienen como muy marcado ese pensamiento paralelo, inclusive pues también en su momento, antes de que fuera consolidado esto, también tuvimos contactos con este movimiento que era que pasó de las ideas a la acción, que era Unité Continental, que era un movimiento francés. Total. Que nosotros éramos amigos pues de Víctor Alfonso, un colombiano que fue adoptado por franceses, pero que estuvo involucrado pues en el conflicto pues ucraniano y del Donbass, ¿no? Exacto. Entonces Aurora sí ha hecho pues muchos contactos pues con otros grupos a nivel del mundo, ¿no? Que tienen este mismo pensamiento, pero lógicamente pues con su pensamiento identitario, ¿no? Sí, tienes razón. Básicamente Aurora es la consolidación de todas esas vivencias pasadas y de relaciones de amistad y de camaradería con gente de Europa, por ejemplo Unité Continental, que pasó, como dice Andrés. Unité Continental, para quienes no saben, fue una agrupación conformada por nacionalrevolucionarios franceses y bueno, diversos personajes que se fueron a combatir en el Donbass a favor de la República. ¿Me recuerda el nombre? ¿Andrés Donetsk? ¿O de Nueva Rusia? Pues sí, de Nueva Rusia. Como tal, se fueron a combatir al lado de Nueva Rusia. El enfrentamiento ucraniano, bueno, fue bien particular, porque algunos defenderán al lado ucraniano, pero estos nacional revolucionarios que incluso salen
en algunas fotos de combate salen con sus camisetas de Z0 Alpha y demás. Con ellos tuvimos un gran acercamiento. También aprovechar y enviarle un saludo a nuestros conocidos en Brasil, con el que también tenemos un acercamiento, nuestros amigos de Nueva Resistencia, Rafael Machado. También enviarle un saludo a nuestros amigos de Perú, Israel Lira con su centro de estudios crisolistas. Obviamente acá en Colombia también nuestros amigos de Vanguardia Nacional, con los que hemos estado ya haciendo un trabajo de mayor cercanía. ¿Qué otra organización por ahí se nos escapa? No sé. Bueno, Una la que editorial tuvimos, Nomos. u- ¿Cómo? una que tuvimos al principio mucho contacto y acercamiento fue en su momento y un pasado bien glorioso fue Alcantarilla Austral. No sé si recuerdas, Pablo. Sí, claro, eso fue ya hace ya casi que una década. También con nuestros amigos de Chile. También aprovecharon enviarle un saludo y actualmente a nuestros amigos de la editorial Nomos. No, bueno, actualmente hay muchas personas que están dentro de sus países trabajando dentro de eh, alternativas nacional revolucionarias con diferentes matices y demás. Bueno, una pregunta que muchos nos hacen. Ya para cerrar el programa, ya llevamos 1 hora y 40. No, perdón, 1 hora y media, perdón. Eh, entonces, para cerrar, una pregunta que nos han hecho mucho. ¿Aurora es una organización de tercera posición? ¿Quién se va a ir a medir con esa respuesta? ¿Quién va ahí? ¿Va Andrés o qué? ¿Quién se le mide? Le mide. Yo diría que no estamos en una tercera posición. Listo. Ahí, este tema también es álgido y es complejo. Y aquí, bueno, ustedes ya estarán cansados de escucharme, pero bueno, de tercera posición. No somos de tercera posición. mm, Porque no creemos que haya tercera posición. O sea, creo que la guerra actualmente es entre sistema y antisistema, entre liberales y antiliberales. Y nosotros nos ubicamos entre los antiliberales. Llámenlo ustedes como quieran, de derecha, de izquierda, de tercera posición, pero como tal creo que eso es anacrónico y lo que hoy en día existe son posiciones de o quien está a favor del sistema y el sistema injusto dentro del, dentro del liberalismo globalista, que es el globalismo. Incluso yo lo pondría más como globalistas contra antiglobalistas. ¿Qué es el globalismo? Es ese liberalismo que ha hecho perder identidades, repleto de progresismo, de lobbies, de cuanta idea absurda surja y tenga lobby. Eso es el globalismo, que han traído un mismo modelo económico para todo el mundo, que han convertido nuestros países en básicamente en patios traseros de estas naciones donde se esconde la banca. Entonces, en ese orden de idea, creo que la tercera posición está obsoleta. Está obsoleta. Y curiosamente, lo que llaman tercera posición normalmente suele justificar más a los globalistas que a los antiglobalistas. Que dentro del antiglobalismo pueden haber diversas ideologías, sí, obvio. Y creo que en el pasado también pasó. Pero en ese orden de ideas, creo que no somos de tercera posición. Dígame, Andrés. Y pues nos oponemos pues a esto que está surgiendo pues en el país que pues Estados Unidos está utilizando pues a Colombia como la quinta columna para desestabilizar pues territorios, ¿no? O sea, Total. también Por ahí vimos y acá... en el caso, dígame, Andrés, siga, porfa, y ahorita lo complemento. Pues en el caso particular mío, pues estamos en contra pues de esta invasión silenciosa que hay de las tropas estadounidenses. Se dice que ya han embarcado a Tumaco, en el caso de Nariño, algunos miembros de las fuerzas militares estadounidenses. Entonces es una invasión silenciosa que se aprovecha en tiempos de pandemia, ¿no? Claro, eso sí, ahí hay que decirlo, nosotros somos soberanistas. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 1000 soldados gringos, ninguno debe estar acá en Colombia. Incluso
hay que decirlo, esto no es la primera invasión silenciosa que llega, esta es la que le han dado más bombo, pero en Colombia hay bases americanas con personal gringo y estamos en contra de ello. Estamos en contra de ello, total. La soberanía colombiana debe ser custodiada por las fuerzas militares colombianas. No nos oponemos al colaboracionismo entre fuerzas militares, pero sí nos oponemos a ese colaboracionismo con tintes políticos que simplemente es para desestabilizar países o incluso para crear enemistades entre países. Eh, yo soy uno de los que creen en impulsar la solidaridad entre las naciones indoamericanas o latinoamericanas, como las queramos denominar, o hispanoamericanas. Soy un gran amigo de eso. Obviamente hay diversos modelos políticos dentro de este continente. Así no le gusta a Estados Unidos. Y creo que eso es algo que hay que apoyar, esa es la soberanía. Y algo que va dentro de eso ligado, que es la autodeterminación de los pueblos. Son los pueblos los que eligen qué gobierno quieren. Que acá en Colombia nos gobierna tal gobierno, sea por desinformación o no, listo, es el gobierno que ha elegido Colombia democráticamente. Yo no soy muy demócrata, pero bueno, así digamos que hay que acogerse a las mayorías en ese sentido. Entonces, pues listo, ni modo. Creo en la autodeterminación de los pueblos y creo que también es algo de lo que coincidimos todos en Aurora. Mm, entonces, en ese orden de ideas, total de acuerdo con Andrés. No sé si de pronto Mauricio o Jason quieren complementar algo ahí sobre esto, este tema de la tercera posición. Pues como lo mencionamos ahorita, en cuanto a si Aurora tenía alguna ideología o sistema político ya establecido que los militantes siguieran, pues como hemos determinado, mencioné pues que no tenemos así como un sistema que sigamos, entonces definirnos tercera posición pues es un tema denso y que consideraría que no, o sea, como no recuerdo el invitado que trajo Juan hace poco de Perú, de Chile, que incluso mencionó un punto interesante diciendo que tercera posición no existía, o será izquierda o será derecha, ya es de una manera nacional revolucionaria, pero que tercera posición no existía. Entonces, digamos que esa mención que hizo él me identificó y la aplicó en Aurora considerando que no somos una tercera posición, por lo que mencionaba, no hay una ideología ni un sistema político que establezcamos enemigo de los que ahorita hay actualmente. Además de lo que mencionaba de ser patriotas y bueno, lo que hablamos del localismo, que es como el sesgo político, en sí decirlo, ideológico de Aurora. Sí. No sé qué mencionará Mauricio al respecto. No, pues creo que lo mismo que dijo Jason y Andrés, yo personalmente no me considero de tercera posición. Creo que Aurora no lo es. Sí, es que Yo creo que yo creo que el término de tercera posición se acoge diversos no sé, personajes, pues por citar a Tito en Yugoslavia y por citar a don Juan Domingo Perón, que Perón decía pues que ni la Unión Soviética ni Estados Unidos, ¿no? Entonces somos tercera posición, como una tercera vía. Sí, creo que se acuña más o menos a eso, ¿no? O sea, pues ahorita en este momento no hay ni comunismo, ni hay, o pues impera, ¿no? El capitalismo, ¿no? Entonces, coger un bando, yo creo que es imposible a sabiendas de que hay muchísimos bandos, ¿no? Sí. Pero en el caso nuestro es la identidad colombiana, es como nuestro bando, ¿no? Sí, yo creo que hay que superar ese tema de tercera posición, de izquierda a derecha, sino obviamente más bien un trabajo mancomunado en pro de la comunidad. Y es eso, es que una nación no es izquierda contra derecha ni una tercera posición ahí, incluso acá voy a tomar algo que alguna vez leí, lo voy a parafrasear, pero bueno, dentro de por allá, una de las bases de la socialización por allá de cierto estado en 1943, decían en una de sus publicaciones, estos de trabajadores, que en las corporaciones del Estado todos trabajan con miras a un fin y, y tienen que disciplinar de manera unitaria la producción y regular todas las relaciones económicas, bueno, todo lo que implica. Hacia un mismo objetivo, ¿no? Que es algo que ellos llamaban dentro de ese Estado un ideal de justicia. Y creo que hacia allá apuntamos nosotros.
pónganle el nombre que quieran, eso es lo de menos, pero creo que lo que trabajamos es un trabajo mancomunado, orientado hacia un Estado fuerte. Creo que todos creemos en un Estado fuerte, pero un Estado justo, un Estado obviamente que debe intervenir en la economía cuando haya lugar para ello, que también obviamente debe incentivar la propiedad privada, lo debe hacer como fruto de trabajo y pues como la consumación de ese ahorro de los individuos, debe existir obvio, pero que en casos de crisis, por ejemplo, como esta, cuando el Estado debe intervenir. Nosotros creo que en eso también coincidimos. Y estos modelos, ligar estos modelos económicos a algo que se llame tercera posición, pues para mí no tiene razón de ser. La tercera posición nace dentro de un contexto, creo que histórico, bien, que ya pasó. Sí, se estableció, listo, y ahí obviamente a usted lo ponían a elegir entre la URSS y Estados Unidos, y pues obviamente había naciones que decían, hey, no, ninguna. Y ahí nace esa tercera posición. Porque más que hay que entender que izquierda y derecha son términos temporales, ¿no? Porque no son ideológicos, no son conceptos ideológicos. Izquierda y derecha nacen como conceptos temporales. ¿En qué sentido? En que la izquierda, por ejemplo, en la Revolución Francesa eran los liberales burgueses, y hoy en día los liberales burgueses son la derecha. Entonces vean cómo cambian esos posicionamientos. Tampoco hay que creer que todo lo que es de izquierda es marxista, o que cuando usted hable de socialismo todo el socialismo es marxista. Creo que esas son discusiones que obviamente se van a dar, que tal vez es un poco complejo llegar a la gente por ese lado, pero lo que queremos aclarar es que Aurora trabaja con un objetivo común, y es el bienestar para la nación y para todos los componentes de la nación. Bueno, muchachos, no sé si quieren añadir algo más acá a nuestra conversación. De pronto algún complemento. Creo que ya hemos hablado, no sé qué se nos escapa. ¿Qué se nos escapa de Aurora? Creo que hemos hablado de todo, de las acciones que se han hecho en diversos ámbitos. No sé, que un poquito hemos hablado de, bueno, obviamente de la historia de la organización, de su parte, hasta de su logo hablamos, del modelo económico y social, de nuestros objetivos. No sé si de pronto hay algo más por añadir, creo que no. Creo que faltó mencionar, y muy importante, el grupo deportivo de Medellín, se me escapa el nombre. Ucumari, sí, ya De que hablábamos está a cargo. del núcleo social deportivo. Sí, como les comentamos, ahí Ucumari, que es el núcleo social deportivo de Aurora. La idea es que se impulse, bueno, Medellín fue el de la idea, Aurora Medellín, a través de Santiago, pero la idea es que obviamente se replique en todas las ciudades, una vez se levanten las restricciones debido a la cuarentena. Bueno, creo que ha sido todo. Creo que hemos hablado de todo un poco. Nuestros oyentes queríamos contarles un poco de, pues como les decía, de qué era Aurora. Un ambiente pues más casual, una tertulia acá agradable, y no queríamos ser tan mecánicos. Estuvimos, bueno, cuatro de los miembros fundadores de Aurora. Y nada, muchachos, los micrófonos son suyos para que, bueno, den unos saludos y se despidan de nuestros oyentes. Bueno, pues gracias a todos los que estuvieron ahí escuchándonos. Ojalá que nuestros críticos de la red también estuvieran ahí. Me gustaría mucho, pues no sé, que hubieran preguntado aunque sea algo, porque he visto muchos odios por Facebook, por ejemplo, pero realmente creo que ni siquiera ellos saben por qué. Sí. ¿Por qué nos odian tanto? Ojalá hayan escuchado este programa, que si nos odian, ya por lo menos sabemos por qué. Y nada, gracias a los que nos escucharon. Me hubiera gustado también que hubieran preguntado, no sé, por el chat o algo, pero no, están muy callados, pero igual, gracias a todos. Listo. Perdón, Jason, despedirse de nuestros oyentes. Bueno, gracias a todos los que estuvieron pendientes, militantes y no militantes de Aurora. Como dice Mauricio, también me hubiese gustado que varias personas que nos odian y ni siquiera saben por qué, pues que hubiesen escuchado. También pues esperamos haber esclarecido el concepto y bueno, las preguntas que tenían de Aurora. Y pues nada, siempre que tengan alguna inquietud o sientan el deseo de pertenecer a Aurora, pues ya saben que las puertas están abiertas. Y muchas gracias por escucharnos.
Gracias. Andrés. Pues sí, agradecerle a los oyentes, y también pues estaríamos pendientes también si ellos quisieran ofrecer un debate. No somos nada sectarios ni somos cerrados. Entonces, si de pronto, no sé, alguien contrario, pues Aurora que nos haya escuchado, que tenga, no sé, como desidia contra nosotros, pues estaremos como pendientes a un debate. Y no sé, quisiera cerrar mi intervención con algo que decía Dominique Venner, ¿no? Que le preguntan cómo puede ser un rebelde en la actualidad, y Dominique Venner dice, pues lo leo, ¿no? ¿Cómo no serlo? Existir es desafiar a todo lo que amenaza. Ser rebelde no es acumular una biblioteca de libros subversivos o soñar con conspiraciones fantásticas o con echarse al monte. Es crear tu propia ley, encontrar en ti lo que vale únicamente, asegurarse de que nunca te curarás de tu juventud, preferir alzar a todo el mundo contra los muros antes de permanecer tumbados, tomar todo aquello que puede ser convertido en tu ley sin preocuparse de las apariencias. Eso decía Dominique Venner sobre qué es ser un rebelde en la actualidad. Certero. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias. Yo quiero cerrar el programa. Bueno, obviamente agradecerle a Jason, a Mauricio y a Andrés por acompañarme el día de hoy, contándoles un poquito de qué es Aurora, de qué hemos hecho y de su historia. Y quiero cerrar el programa leyéndoles nuestro manifiesto, que creo que por el momento, bueno, o sea, el documento, el documento que hemos establecido como nuestra carta magna, y pues sería para cerrar esta emisión del día de hoy. Y dice así: Manifiesto fundacional de Aurora. Ante la inoperancia estatal, ante la corrupción imperante, ante la decadencia del sistema liberal democrático, nosotros, Aurora, manifestamos el inicio de las actividades de reivindicación de la comunidad nacional. Los procesos electorales se han convertido en nada más que una infame carrera por la búsqueda de objetivos personales. Las elecciones son fomentadas por el egoísmo para la realización de las ambiciones de las oligarquías enquistadas en el poder. Cada determinado tiempo vienen a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, a nuestros barrios, a nuestras veredas, a divulgar promesas vacías para, una vez en el poder, someter al olvido a sus votantes. Juegan con la miseria de nuestro pueblo, entregando migajas para así fomentar la corrupción y propiciar el enfrentamiento entre hermanos. El Estado colombiano pisotea a su pueblo y ha fomentado sistemáticamente políticas que atentan contra nuestra soberanía, entregando nuestro suelo a los intereses extranjeros, fomentando el esclavismo con salarios infames, violentando los derechos de los trabajadores, desconociendo las necesidades básicas de nuestro pueblo, aumentando los impuestos sobre aquellos que menos tienen y alivianando la carga tributaria a las maquinarias multinacionales. Han encarecido la obtención de vivienda y convertido las instituciones del Estado en partes de un pastel que se devoran junto a sus cómplices. Los grandes empresarios humillan a sus trabajadores con la política "detrás de usted hay 1000 más". Destruyen las pequeñas empresas con su competencia desleal, creando carteles que negocian de espaldas a la población. Sus fortunas crecen ante la miseria del pueblo trabajador, se oponen a las alzas del salario mínimo y juegan vulgarmente con las necesidades de los jóvenes. Los ingresos de las clases medias y trabajadoras se vuelven improductivos e insuficientes para la vida digna ante la burla directa de los poderes estatales. El gran capital impone su ideología, condenando a aquellos a los que se oponen a su sanguinaria estratagema. Pereza intelectual, sumisión ante las leyes tiránicas solo por ser democráticas, desarraigo y destrucción de las identidades autóctonas, aniquilación de la familia, culto a la riqueza, mediocridad académica, menosprecio a la identidad nacional y la cultura propia, indiferencia ante la destrucción del medio ambiente, individualidad consumista, desconocimiento de los deberes ante la comunidad. Es por esto que renunciamos a la estéril esperanza electoral, al conformismo estático, a la individualidad egocéntrica, a los mesías políticos y nos adscribimos apasionadamente al trabajo directo, a la solidaridad patriota y a la defensa de nuestra identidad. Aurora enfocará sus esfuerzos en 3 pilares fundamentales:
la comunidad, la autonomía y la identidad. Respecto a la comunidad, fomentará la construcción y el afianzamiento de una sociedad de cooperativismo desde lo individual y hacia lo comunitario, que se ahinque en el trabajo mutuo, el respeto y la solidaridad entre compatriotas, fomentando el trabajo social, la ayuda a aquellos que lo necesitan, no por pose benefactora, sino porque es nuestro deber como colombianos. Desde la autonomía, porque se regirá desde la acción propia, desde la acción social en nuestras calles, con nuestra gente, buscando su bienestar y fomentando la cooperación y el mutualismo, libre de injerencias de entidades, instituciones, partidos o cualquier asociación cómplice de los destructores de Colombia. Abogaremos por la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en asuntos ajenos al contexto nacional. En cuanto a la identidad, buscamos motivar la sinergia regional de los habitantes de nuestro país, propiciando el fortalecimiento de las identidades culturales y todas aquellas prácticas ancestrales, respetando la integridad humana, animal y natural que nos caracterizan como colombianos sin importar religión, raza o lengua. Aurora considera, respecto al servicio, el servicio a los propios y la comunidad es un deber moral de todo nacional revolucionario. Por ello, el velar por la defensa, el apoyo, la integridad de loicos y de quienes por derecho de nacimiento habitan Colombia es una base fundamental de nuestra militancia. Sobre la familia, es claro que la modernidad ha propiciado un entorno inadecuado social, económica y moralmente que impide sustentar la familia natural como objetivo de vida, deshumanizando la conformación de un hogar y una familia estable. Es por esto que apoyaremos a aquellos valientes que a contracorriente de lo impuesto y que de forma consciente y responsable se lanzan a la aventura de tener hijos, amarlos y guiarlos en la caótica actualidad. Sobre el deporte, la deportividad en cualquiera de sus niveles competitivos o recreativos y mientras se le mantenga fuera del objetivo del marketing debe ser un elemento primordial para moldear el agón personal, su preparación y entrenamiento competitivo un gran componente estoico. A nivel recreacional su función social, a nivel competitivo su función representativa, región-nación, y a nivel profesional un elemento de labor y trabajo honorable. Respecto a la ecología, la defensa del propio territorio, su fauna y su flora, su relación con el desarrollo de los pueblos y sus influencias sobre los habitantes. Es por esto que consideramos primordial para un nacionalista la búsqueda del equilibrio entre la explotación de los recursos naturales con fines de supervivencia, no de ganancia neta, y menos si éstas caen en menos privados sin retribución, y el cuidado de estos. Sobre la economía, consideramos que un tema tan especulativo no pretendemos establecernos como mesías de planes perfectos, pero nos fundamentamos como ferros defensores del localismo en el acto del consumo. Buscaremos la identificación del consumidor consciente e inteligente que entienda la repercusión que tiene su elección de consumo sobre la economía local, más por militancia y autodecisión que por imposición. Intentaremos promover el consumo local tratando de fortalecer al productor y la pequeña empresa frente a las grandes cadenas, los monopolios y las multinacionales, buscando que cada individuo equilibre la balanza entre la economía personal y el apoyo a lo nacional. Sobre la cultura y la tradición. Como plataforma identitaria buscaremos el sincretismo entre las raíces culturales que componen la colombianidad sin pretensiones de nostálgicos, pero sí con afanes vanguardistas. Enfocados en la construcción de una identidad colombiana. Si bien entendemos que las inclinaciones por determinados aspectos culturales tradicionales como la música, la literatura, los alimentos y demás son un mérito de la personalidad, también vemos la necesidad de exaltar y promover dichos elementos desde lo autóctono, siempre buscando mantener una línea de identidad y no de comercialización consumista. Respecto a las regiones, entendemos que la identidad nacional está compuesta por una serie de cosmovisiones regionales, con diferencias, similitudes y elementos autóctonos dignos de preservar. Un diálogo honorable y carente de chauvinismos entre estas debe fortalecer desde lo regional la identidad nacional, como las diferentes secciones de piedra ladrillo que al unirse con otras por medio de núcleos conforman una fuerte muralla. Frente a la salud y el bienestar, la ideología del sistema imperante nos desea inocular el exceso insalubre y el hedonismo como base del bienestar personal, para luego empaquetarnos y vendernos medicamentos como soluciones a enfermedades que muchas veces son propiciadas por los excesos promovidos por este. La obesidad, el sedentarismo, dislipidemias, diabetes tipo 2, problemas metabólicos, anorexia, bulimia, problemas cardíacos asociados al sobrepeso, cáncer pulmonar en fumadores, etc. Si bien pueden tener algunos casos una razón genética, muchas veces son producto del exceso personal. La alimentación balanceada, el ejercicio y la actividad física, caminata, senderismo, etc. son las mejores armas que se tienen contra esta situación. Por ello, Aurora tratará de promover diferentes actividades de estas áreas. Aurora no se fundamenta como una secta dogmática delimitada por cánones ideológicos, sino como una plataforma de formación política enfocada en el cambio de la mentalidad egoísta actual
desde la singularidad hasta la particularidad, estableciendo grupos de trabajo autónomo con el objetivo de la defensa de los pilares fundamentales dentro de nuestro ideario: comunidad, autonomía e identidad. Eso que les acabo de leer a nuestros oyentes es el manifiesto fundacional de Aurora, y con este manifiesto quería cerrar el programa del día de hoy. A nuestros oyentes, muchas gracias, un gran saludo a todos los que nos escucharon, a todos nuestros amigos que están ahí en el chat. Agradecer nuevamente, como les venía diciendo, a Mauricio, a Jason y a Andrés por estar acompañándome el día de hoy en el programa. Esperamos que les hayamos solucionado a todos los oyentes y a muchas de las personas que nos han preguntado pues sus dudas. Y recuerden que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Aurora Colombia, Instagram, en Aurora Colombia. Nos pueden también preguntar sobre cualquiera de nuestras iniciativas y demás. A todos muy buenas noches. En días anteriores, los amigos de Vanguardia Nacional le realizaron una entrevista a Alexander Dugin, que bueno, para muchos amado, querido, pero bueno, es un componente importante de la actualidad política dentro del nacionalismo hoy en día, y él nos envió un pequeño saludo. Entonces, que lo escuchamos al inicio del programa, los dejo con él y nada, nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que nuestros programas quedan cargados en nuestro canal de YouTube y próximamente en plataformas a modo de podcast, en plataformas digitales. Un gran saludo desde Bogotá. Me despido y nada, continúen en esta noche de viernes de cuarentena. Muchas gracias. Soy Alexander Dugin, el filósofo ruso, el autor de la cuarta teoría política. Mejores saludos a todos los que vean el programa Antipod. Antípodas. Programa de análisis político. En Ofensiva Radio.